ensayos clínicos, ¿no? De los artículos de pruebas de tratamiento, es que todos tenemos riesgo, ¿no? Todos tenemos riesgo de que suceda un evento, sea un evento o un desenlace desfavorable o al contrario, ¿no? Uno de seguridad o de protección. Todos tenemos probabilidades finalmente. ¿Ya? Y esto es importante en el sentido que ustedes cuando abordan a un paciente nunca le den la seguridad absoluta de que nada va a suceder, ¿no? Todo puede suceder. Incluso un paciente sano completamente y sin antecedentes puede tener eventos que sean poco conocidos por ustedes. Y esto les parte un principio de incertidumbre que es importante después para identificar cómo es que podrían abordar a pacientes cuyo cuadro clínico no se asemeja a lo que habitualmente ustedes están enfrentando, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijese, existe infartos en niños, infartos cerebrales en niños o infartos de miocardio en niños o en adolescentes, eh, muy probablemente digan que no, porque no han visto alguno de ellos, ¿no? Pero la cuestión es que es posible, ¿no? Es posible que sí existan, ¿ya? Y cuando ya uno se va entrando más al tema, revisando más el tema, o trabajando con poblaciones muy particulares, se va dando cuenta que no es tan infrecuente, ¿no? Es más, se ve con mucha frecuencia, ¿ya? Claro, cuando estamos trabajando con poblaciones muy definidas, ¿no? Muy concretas, pero si trabajamos con la población general en un centro general, es posible que no lo veamos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hice pediatría en el Instituto de Neurología, Instituto de Pediatría de, bueno, Instituto Nacional de Salud del Niño, así se llama, ¿no? Ahí en el antiguo, no en el nuevo, que se creó después de que yo hice. Recuerdo, ¿no? Que llegó una niña de más o menos entre 10 a 13 años, que venía de Iquitos y que había tenido un infarto cerebral, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué, no? Si es una niña, ¿qué factores de riesgo tendría? Bueno, pues ahí tenemos que investigar las causas, ¿no? Pueden ser desde enfermedades, digamos, del tejido colágeno, ¿no? Pueden ser enfermedades autoinmunes, puede ser, por ejemplo, ¿no? Una disección de arterias de vasos cervicales, ¿no? Una disección de arteria carótida, puede ser lupus mismo, pero incluso pueden ser hasta enfermedades ¿okay? ¿No? De formas agresivas, de malaria o de dengue, ¿no? Cosas que solamente nosotros por nuestra contexto geográfico podemos ver, ¿ya? Podríamos ver ese tipo de cosas y buscar artículos en las mejores revistas del mundo y no encontrarlas, ¿ya? Porque nosotros tenemos una epidemiología muy particular, ¿ya? Pero eso era lo que esperaba que de algún modo comprendieran de manera general de los artículos de pruebas, de artículos de tratamiento, que hablamos de que todos los pacientes pueden tener riesgo. En esta segunda parte de artículos de precisión diagnóstica, eh, quiero que comprendan otra cosa, que todos nosotros nos podemos equivocar, ¿ya? Que no existe una prueba perfecta, que no existe una prueba que determine con exactitud que una persona está con o sin la enfermedad, ¿ya? Lo que nosotros decimos o describimos como patrón de oro o prueba gold estándar, en realidad es una convencionalidad que estamos estableciendo de manera a veces arbitraria para referirnos a alguna condición, ¿no? Pero, siendo sinceros, esas pruebas, incluso la anatomía patológica, no es una prueba infalible, ¿ya? Claro, se los digo yo que no soy anatomopatólogo y posiblemente los anatomopatólogos les digan a ustedes de forma así, sus profesores, ¿no? Nosotros somos los que hacemos el diagnóstico certero y claro, en la gran mayoría de los casos hacen el diagnóstico certero, pero hay que ser sinceros, mientras la anatomía patológica sea operador dependiente, o sea, ellos vean la anatomía patológica y den una interpretación, esta interpretación es factible o posible de errores, ¿ya? Si es que
a su, digamos, a su muestra de anatomía patológica le echan un reactivo y ese reactivo por alguna razón no reacciona como debería ser ante la enfermedad que sí está presente, el anatomopatólogo se puede equivocar. Pero aún si la prueba reaccionara como debería ser, por ejemplo, el anatomopatólogo no siempre va a tener el mismo nivel de experticia, ¿no? O sea, podría equivocarse finalmente. ¿Ya? Puede ver una placa y decir, ok, esta imagen es negativa a tal enfermedad y en realidad era positiva. ¿Ya? A esto le llamamos precisión diagnóstica. Y reitero, el gol estándar usualmente es la anatomía patológica, pero eso no significa que exista carencia de de sus errores, ¿ya? Sí es posible que se equivoque, ¿ok? Bueno, ya regresando al tema, nosotros, siguiendo esta secuencia de artículos, justo hoy en la madrugada, a medianoche, llegó un paciente. Ustedes sí saben lo que es la escala de Nice, ¿no? Levanten la mano los que saben lo que es la escala de Nice. ¿Todavía no lleva medicina interna? Bueno, medicinas de especialidades, tan poquitos. Bueno, la escala de Nice es una escala abreviada del examen neurológico. Yo diría que la mayoría de neurólogos, mejor dicho, de médicos generales, saben poco sobre una evaluación neurológica. Eso no lo entiendo muy bien por qué, ¿no? O sea, en su formación, la mayoría de médicos no les gusta ni la neurología ni la bioestadística, ¿no? La metodología de investigación, ¿no? Eso es lo que usualmente me comentan casi todos los alumnos a los que he entrevistado, ¿no? Y resulta que eh, debido a la importancia del infarto cerebral, o sea, por si acaso, uno de cada cuatro de nosotros va a tener un infarto cerebral hasta los 60 años, ¿no? Significa que es una gran proporción. Eh, pero no todos los infartos cerebrales son de las mismas características y tampoco de la misma magnitud. Una forma de medir la magnitud o la severidad del infarto es empleando la escala de Nice. La escala de Nice es una mala escala, pero tiene un efecto práctico porque es como un examen neurológico abreviado y que si se realiza de manera objetiva, la variación entre observadores, o sea, una persona entrenada con o que sepa hacer esa escala, no debería tener más de 3 puntos de diferencia con otra persona igual de entrenada, ¿ya? O sea, si yo digo que una persona tiene 20 de NIS, una persona que también haya sido entrenada en escala de NIS, debería decir 20, 21, 19, más o menos, ¿de acuerdo? No debería existir una diferencia muy grande. ¿Y por qué ese límite de precisión, más allá de 4 puntos, ya implica o que el paciente mejoró o que el paciente realmente empeoró? Y si empeora, posiblemente o esté reinfartándose o esté haciendo transformación hemorrágica o un sangrado intracraneal, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta escala muy presente porque es una escala que va a servirnos para comunicarnos de manera objetiva sobre la severidad de un infarto cerebral. Y dado ello, en casi todos los estudios se termina empleando. ¿Ya? Si ustedes revisan cualquier estudio sobre trombólisis o trombectomía en pacientes con infarto cerebral, te hablan sobre el puntaje de NIS, ¿no? Y casi en cualquier estudio sobre infarto cerebral, te hablan sobre el puntaje de NIS. Entonces, no existe una escala que de momento la haya superado. Así que, a pesar de que desde mi punto de vista de metodología no es una buena escala, cumple su función, así que la mantenemos y ya ha sido tan difundida que luchar contra ella sería incorrecto, ¿ya? Pero podemos sacarle otro tipo de provechos adicionales. Y es que resulta que del 100% de pacientes con infarto cerebral, más o menos un 30% de ellos presentan lo que denominamos oclusión de gran vaso. Y eso es lo que aquí lo abrevian como LVO, ¿ya? Aquí está, oclusión de gran vaso. Claro, es una mala traducción, ¿ya? Pero finalmente
acá se diría como oclusión de arteria grande, pero, o arteria larga, ¿no? Pero nosotros lo traducimos al español como oclusión de gran vaso, OGB. ¿Y por qué nos importa esto? Porque la oclusión un gran vaso no va a servir la trombólisis, o si es que sirve, serviría de muy poco y en muy pocos pacientes, ¿ya? Debido a que la oclusión de gran vaso es una oclusión tan grande que, debido a un trombo tan grande, que la trombólisis por sí sola no podría ayudarle, ¿no? O sea, tendríamos que extraer el coágulo que está generando el infarto. Esto yo a manera de broma les digo en las clases de infarto, es que esto es como que satura el baño, pues, ¿no? Imagínense que satura el baño con una cuestión pequeña, ¿no? Con cabello, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Le echan, por ejemplo, ácido muriático, ¿ya? Y con eso logran desaturar el baño, ¿no? Y está bien, ¿no? Eso es más o menos lo que pasa en un infarto, que no tenga oclusión en gran vaso y que administren alteplase, le hacen trombólisis intracraneal. Con eso es suficiente, va a recuperar el paciente. ¿Ya? Administra esto y va a disolver el coágulo y el paciente va a mejorar. Pero imagínense ya que alguno de sus hermanos mayores entra al baño y lo tore, ¿no? No va a ser posible, por más ácido muriático, que logren resolver ese problema. ¿Ya? Tendrán que introducir algún objeto para extraer eso que está obstruyendo y finalmente así puedan reparar el asunto, ¿no? Eso es lo que pasa con una oclusión de gran vaso, ¿ya? Es tan grande el objeto que está obstruyendo, el coágulo o el trombo o la placa de ateroma que está ahí trombosando, que se requiere entrar con un dispositivo y extraerlo, ¿ya? A esto le llamamos trombectomía mecánica. El asunto está que, a diferencia de sus baños, nosotros tenemos poco tiempo, muy poco tiempo para actuar y que tengamos un resultado de alta eficacia, ¿ya? Si es que lo hacemos más allá de un día, ya es inútil, ¿no? Pero incluso más allá de las 12 horas, la eficacia es baja. Fuera de las 6 horas, ya es también regular, ¿no? Tenemos que hacerlo dentro de las primeras 6 horas y eso es una exageración, ¿ya? Deberíamos hacerlo en las primeras 4 horas, 3 horas o incluso en la primera hora. Entonces, la trombectomía también es tiempo dependiente, ¿ya? Requerimos hacerlo lo más pronto para tener resultados de alta eficacia. O sea, retornar al paciente a su estado basal. No obstante, eso no suele suceder por diversos motivos, principalmente por la falta de reconocimiento de lo que es una oclusión del gran vaso. Claro, en los lugares donde existe trombectomía, ¿no? Por ejemplo, en Cusco no existe y no va a existir durante muchos años porque en principio no tienen lo que el equipo disponible, es el angiógrafo. En Perú existen pocos angiógrafos que tienen la capacidad de proyectar las imágenes para que podamos tratar a estos pacientes. Y segundo, los recursos o materiales disponibles para ello, ¿no? O sea, los recursos que se emplean son algo caros y, bueno, pues en la práctica privada eso puede costarte tranquilamente unos $20,000 hacer una trombectomía a un paciente, solamente el procedimiento fuera de la parte de cuidados intensivos u hospitalarios, ¿no? Entonces, o los exámenes que se requieran, tomografías, resonancias, después de eso, ¿ya? Entonces, en Perú todavía esto es algo que ha llegado muy poco, está todavía en desarrollo, no obstante en el mundo, ni siquiera yéndome muy lejos, en Colombia, en Chile, en Brasil, esto es algo que ya está súper desarrollado, ¿no? Y un paciente llega y se identifica si tiene oclusión del gran vaso y se trata cuanto antes, ¿ya? Hay lugares donde se logra hacer una trombectomía en la primera hora de llegar al hospital. Y dado que es un procedimiento tipo quirúrgico, es algo que en realidad es un muy buen tiempo, ¿no? O sea, una hora desde que el paciente llega, se identifica la oclusión, pasa a sala de hemodinamia y se hace el rescate, es algo que sí representa muy buen tiempo. En Cusco quizás haya de acá dentro de poco algo similar para los infartos de miocardio, ¿ya? Cuando se lleve el angiógrafo a Salud Cusco y los cardiólogos sean capacitados para ello y también haciendo los procedimientos, eventualmente podría
existir, ¿no? Pero la parte neurológica tiene otro tipo de complejidades y eso sí está un poco más lejano, ¿no? Entonces, en los lugares donde existe este tipo de procedimientos, y espero que para cuando ustedes ya hagan la especialidad, si alguno hace neurología eventualmente, ya exista esto de una forma más difundida, ya tenemos 9 años de retraso respecto al mundo, bueno, más incluso, ¿no? Pero por lo menos 9 años de retraso. Espero que cuando ya hagan la especialidad, esto sí se pueda ejecutar, ¿no? Tendrán que identificar la oclusión del gran vaso. De momento existen muchas pruebas diagnósticas, pero necesitamos hacer pruebas a veces prehospitalarias para poder decirle al paciente si es que realmente está teniendo un infarto con probabilidades de oclusión de gran vaso o si es que en realidad se trata de un evento que tiene pocas probabilidades de ello y por eso se puede tratar en el hospital donde ellos se encuentran, ¿no? Todo lo que son pocos los hospitales que cuentan con este equipo, tenemos que intentar ser un poco más cuidadosos con qué pacientes vamos a enviar a un centro que tiene sus capacidades para no saturarlo. Pero fácil sería enviar a todos, ¿no? Pero luego llegan todos y saturamos el centro y de lo que podría ayudar con eficiencia, comenzamos a bajar de su rendimiento, ¿no? Entonces, se creó una escala derivada de la escala NIS. La escala NIS les decía que es la escala neurológica abreviada más usada, pero está compuesta de 11 preguntas. Entonces, estas 11 preguntas se eligieron algunas de ellas y con esas se evaluó la capacidad de predicción de oclusión de gran vaso, ¿no? La oclusión de gran vaso nosotros la identificamos a través de una angiotomografía o una angioresonancia para ver si realmente tiene o no tiene oclusión de gran vaso. ¿Ya? Obviamente es en paciente vivo, ¿no? Nunca se va a hacer en paciente muerto, o no tendría sentido hacerlo en paciente muerto. Entonces, esta escala tiene algunas de las preguntas, ¿no? Y el objetivo de ese estudio es evaluar y ver si es que realmente esta escala abreviada, que vamos a llamar de RACE, ¿no? O RACE, su pronunciación en inglés, permite predecir y que también predice que un paciente tenga oclusión de gran vaso. ¿Ok? Vamos a ver si leyeron el artículo. Ya les hice una introducción. A ver, nuevamente. Por aquí. Ya está. A ver, Álvaro Goizueta. Álvaro Goizueta. Sí me escuchan, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Entonces, Álvaro Goizueta ya decidió no presentarse. Brandon Sarabia. Presente, doctor. A ver, ¿Se me cuéntame escucha? un poco qué entendiste del artículo. Ya, doctor. Bueno, este artículo es un estudio, ¿no?, que se desarrolló con escala RACE mediante un diseño retrospectivo donde se analizó, ¿no?, a 654 pacientes con infarto cerebral en una unidad de ictus, ¿no?, entre el 2006 y el 2010. Y su diagnóstico, se diagnosticó la oclusión, ¿no?, de arteria cerebral media, utilizando lo que es el dúplex transcraneal y se le consideró, ¿no?, que se observó un patrón específico de lo que es trombólisis en los pacientes, ¿no? También se identificó, ¿no?, los ítems del NIS para valorar, ¿no?, lo que es la arteria cerebral media mediante pruebas, ¿no?, y a través de análisis y curvas operativas en el receptor, ¿no?, que dio este estudio. También nos menciona la valoración RACE es un corte de prehospitalaria prospectiva, donde
¿Te dejé de escuchar? El ictus agudo, ¿no? En las primeras 6 horas. Ah, eh, Ok, ¿Se me ok. escucha, doctor? ¿Continúo? Hay algunas imprecisiones por ahí, pero de acuerdo. A ver, María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. Jeremy Sí, Oblitas. Ok. A ver, Patrick Villavicencio. Patrick, Hola, doctor. ¿te Buenas escucho? noches. Ya, Víctor, bueno, el estudio en cuestión se basa básicamente en la creación y validación de una escala, en este caso el RACE, como mencionó mi compañero, que es básicamente la abreviación de la Rapid Arterial Occlusion Evaluation, que, bueno, es para ver, como usted mencionaba, la oclusión de los grandes vasos, ¿no? Am, En relación a los materiales y métodos, lo que pude obtener o lo que pude leer es que en el tipo de estudio es básicamente un estudio retrospectivo en una primera fase y después ya va a una validación de esta escala como tal, ¿no? Y utiliza pacientes prehospitalarios. Entonces podemos decir que este artículo sería uno de tipo cohortes, ¿no? Y lo que quiere hacer es básicamente desarrollar y validar la escala simple para predecir lo que sería la oclusión de los grandes vasos en los pacientes que podrían tener un ictus agudo. Los resultados de ¿puedo pasar los resultados, doctor? Explícalo. Ya. Bueno, en la parte de los resultados vamos a ver que van a presentar algunos datos significativos. Dentro de ellos vamos a tener que la escala RACE va a mostrar una alta correlación con lo que es el otro, el NIS en este caso. Y bueno, acá el puntaje del RACE es más o menos mayor o igual a 5 y va a mostrar una sensibilidad alrededor de 85% y una especificidad de 68%. Eh, Luego va a tener también un valor predictivo positivo del 42% y el valor predictivo negativo del 94% para, en este caso, detectar estas oclusiones, como decía, ¿no? De vasos grandes. Y también, pero presenta, por otra parte, datos que son poco significativos, como por ejemplo, algunos pacientes que van a tener ictus hemorrágico severo también obtuvieron puntajes altos en la escala, lo que reduce en este caso la especificidad. Y en relación a la cantidad de pacientes que utiliza, como usted dijo, no porque sean muchos va a ser un estudio confiable o fiable, ¿no? Y en este caso sí obtiene algunos datos significativos y por otra parte también algunos no significativos. Y ya, doctor, bueno, eso sería contando lo que dijeron mis compañeros. Ok. A ver, ya para terminar. Acá hay un par de elementos o tres elementos que son importantes de comentar, ¿no? El estudio habla sobre estas curvas ROC, que claro, tiene una traducción muy fea y no se entiende bien, pero lo que sí ustedes están acostumbrados a escuchar es esto de sensibilidad, de especificidad, ¿no? Quizás menos los valores predictivos positivos y negativos. Y ese es el objetivo de la clase. A ver, vamos a ver. Coraima, Checohuaita. Sí, doctor, buenas noches. Cuéntame qué,
¿Qué significa sensibilidad y especificidad? Perdón, doctor, le escuché la última parte entrecortado. ¿Me repite, por favor? Sensibilidad y especificidad, cuéntame qué es. Sensibilidad y especificidad, ¿qué es? Bueno, la sensibilidad se refiere a poder detectar correctamente, ¿no?, los casos positivos o verdaderos positivos. Y la especificidad sería para nosotros poder determinar los casos verdaderos negativos que se pueden identificar, ¿no?, en esta condición. Ok. ¿Te mandaron la respuesta? ¿La buscaste rápidamente? ¿O ya sí entendiste lo que significa sensibilidad y especificidad? A ver. Lisbeth Quispe. Lisbeth. ¿Sí, doctor? Te escucho. Cuéntame, ¿qué significa valor predictivo positivo y negativo? Disculpe, doctor. Valor predictivo positivo y negativo. Bueno, sí, doctor. ¿En este artículo o de qué trata? ¿De qué significa valor predictivo positivo y negativo? ¿Qué concepto? Ya, doctor. Yo estaba relacionando este artículo. Ya, doctor. Por ejemplo, en los resultados, cuando vamos a ver, ¿no?, que el valor predictivo, normalmente positivo, va a dar, digamos, por ejemplo, cuando el resultado va a ser, digamos, una probabilidad, cuando, digamos, la persona va a tener una enfermedad o condición que está relacionada a una prueba. Pero en cambio, cuando, por ejemplo, se va a hablar de valor predictivo negativo, este va a ser cuando la probabilidad de que una persona no tenga la enfermedad o condición, es decir, que no va a indicar un resultado confiable, que bueno, este puede ser negativo. Ok. Ok, de acuerdo. Voy a dejar de presentar esto un rato. Vamos a dar un poco de marco teórico mejor para que no estemos divagando. Y ahorita regresamos al artículo, ¿ya? A ver, les decía que toda prueba puede tener errores, ¿ya? Todos nos podemos equivocar en principio, ¿no? O sea, sus profesores se equivocan, yo me equivoco, ustedes se van a equivocar, y las pruebas, por muy objetivas que sean, también son potencial de equivocarse, o sea, de tener errores, ¿ya? Entonces, para eso nosotros hablamos de precisión diagnóstica, ¿no? ¿Qué tan precisa puede ser una prueba? No significa qué tan, o sea, no hay un marco absoluto, pues, ¿no? De que si es positiva o negativa, ¿no? Sino qué tan probable es que siendo positiva realmente te refleje la enfermedad y siendo negativa te la descarte. Entonces, vamos viendo. Las pruebas diagnósticas también las vamos a conocer como rendimiento diagnóstico. Ya, el rendimiento es como si fuese una prueba de atletismo, digamos, ¿no? Habrán algunas que tendrán mejor marca que otras, ya, o sea, mejor respuesta, mejor tiempo, y bueno, aquí los vamos a hablar o los vamos a calificar según algunos indicadores. Unos de ellos ya los conocen, sensibilidad y especificidad, ¿no? Pero también tenemos en mente estos dos elementos que ya habíamos conversado hace buen tiempo, ¿no? Sobre validez y confiabilidad de los instrumentos. Toda prueba tiene que ser sometida a estos dos conceptos, validez y confiabilidad. Confiabilidad significa
que si realizo la medición 2, 3, 4 veces, debería obtener yo similares resultados. Les decía que la escala NIS, cuando una persona ha sido correctamente entrenada, no debería variar más que 2 o 3 puntos respecto a otra persona que evalúa al mismo paciente en un momento similar. O sea, no que las dos evalúen juntas, ¿no? Sino que una evalúa, sale y entra la otra persona y la evalúa, ¿no? Y puede que en el mismo día la evalúen la misma persona, siempre que el paciente no haya cambiado su estado clínico, debería tener el mismo puntaje, ¿ya? Y les decía que variaciones de 4 puntos a más ya implican cambios o en deterioro o en mejoría, porque justamente al ser una prueba tan confiable, nosotros entenderemos esas variaciones como reales cambios clínicos. Entonces, si es que esta prueba es confiable, sí es confiable, tiene un margen de error, ok, pero finalmente, si una persona mide y obtiene 18 o 19 en el puntaje de NIS y otra persona encuentra 19 o 20, técnicamente son puntajes similares, ¿no? Así que estaremos hablando de que esta persona tiene la misma condición clínica. Ahora, antes de seguir, pregunta rápida, random, no tan random. A ver, Michelle Piña. Es Piña, doctor. Doctor, buenas noches. A ver, ¿en qué escala de medición se encuentra esta variable, la variable NIS? ¿Aló? ¿Escucho? Doctor, ¿me escucha? Ahí te escucho. Disculpe, doctor, no se entera. La escala NIS, ¿en qué escala de medición se encuentra? Ok, Michelle. A ver, Gabriela Monterroso. Presente, doctor. Te escucho. ¿En qué escala de medición se encuentra? Ordinal, doctor. Es una escala de medición ordinal, ¿no? Casi todas las escalas, les decía, en ciencias de la salud son escalas de medición ordinales, ¿no? En realidad todas las escalas que yo conozco al menos, ¿no? O sea, de cualquier enfermedad siguen siendo ordinales. Si bien este tiene un puntaje, va de 0 a 42 puntos, la escala de NIS es una escala de medición ordinal. ¿Y cuál es el problema de una escala de medición ordinal? Que en principio podemos llegar al mismo puntaje a través de diversas formas y no significar exactamente que una condición es igual de severa que la otra, ¿ya? Entonces, decir 20 puntos puede ser que el paciente esté un poco peor que otro paciente que tenga también 20 puntos, ¿ya? Y esa es una de las principales críticas a esta escala NIS, ¿ya? Ahora, llegamos a 20 puntos, 2 personas, bueno, pues si es que lo hemos medido correctamente, no deberíamos diferenciarnos, ¿no? O sea, los patrones o los parámetros por los cuales lo medimos deberían ser los mismos. En fin, la confiabilidad de la prueba de la escala NIS es alta, es discutible su clasificación, por eso, dado que es una escala ordinal, luego la dividimos en, según el puntaje NIS, en leve, moderado a severo, ¿ya? O sea, hacemos una recategorización de este puntaje y ya no pensamos en el puntaje, sino en su condición según digamos, esta recategorización que establecemos, ¿no? Y diremos, el paciente está teniendo un infarto moderado debido a que tiene, por ejemplo, 18 puntos en la escala de NIS, ¿no? Bueno, ya, entonces, disculpen, 13 puntos en la escala de NIS, ya, es un infarto moderado, ¿no? Más de 15 puntos, ok, un infarto severo, ¿no? Entonces ya, podremos establecerlo de esa forma. Entonces, 20, 22, 24 puntos, vamos a seguir diciendo que es severo. Y ahí ya no va a importar mucho, ¿no? Sigue siendo una prueba confiable, pero si es que la recategorizamos, solamente tendremos 3 parámetros.
Y lo otro es la validez, ¿no? La validez es el aspecto conceptual. Si estamos midiendo realmente lo que queremos medir, ¿ya? Les decía que es cuestionable desde el punto de vista estadístico por el puntaje que se le da, ¿ya? Por ejemplo, la pérdida del habla, esto se le da hasta 9 puntos en la escala de NIS, pero el paciente que tiene pérdida del habla, y bueno, por lo mismo tiene hasta 9 puntos en la escala de NIS, es porque se está produciendo un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Si es que fuese del lado derecho, no tendría más que 2 puntos, y eso es por disartria, ¿no? Y así que, aun cuando tengan el mismo infarto, solamente porque uno fue izquierdo y el otro derecho, tendrían un puntaje francamente distinto, ¿ya? No obstante, el concepto de validez, aquí, para evaluar el deterioro clínico del paciente, en un mismo paciente sí es válido. Para compararlo entre pacientes, eso sí es un tanto difícil de comprender. Y es otra de las críticas que se establece a la escala de NIS. No obstante, reitero, si queremos evaluar la severidad del infarto, sí podríamos atribuirle cierta validez, ¿no? No una alta validez, pero al menos sí una moderada validez a la escala de NIS. Porque estamos midiendo la severidad del infarto, porque un paciente con un mayor puntaje indicaría una mayor severidad. Y aquí ya teníamos que hacer la combinación, ¿no?, entre validez y confiabilidad. La escala de NIS es confiable cuando una persona está correctamente entrenada, es confiable. Es válida, parcialmente válida. Tenemos estas diferencias respecto a lo de la lateralización del infarto o ubicación del infarto, ¿no? Si es que es un infarto de fosa posterior, o sea, de lo que es mesencéfalo, puente, bulbo, el paciente tendría un puntaje más bajo en la escala de NIS, pero podría estar francamente peor que un paciente de estipulación anterior, o sea, de cerebral media, ¿no? Entonces, sí es importante entender que esta escala no es perfecta. Ahora, les pongo un ejemplo adicional, ¿no? Por ejemplo, algo quizás más cotidiano, ¿no? ¿Qué es diabetes, no? Y ustedes, cuando les pregunto esto siempre a todos los alumnos de este curso, ¿qué es diabetes?, me terminan diciendo, la glicemia en ayuna mayor de 126. Y ese es un error, ¿no? Eso no es diabetes, ¿no? Bueno, sí es la forma en cómo diagnosticamos o medimos la diabetes, pero la definición conceptual es otra, ¿no? Es justamente este problema de la resistencia a la insulina y la, digamos, asimilación de la glucosa, ¿no? Entonces, el puntaje de diabetes de 126, que estaría más o menos aquí, abajo del puntaje de la glicemia en ayunas. ¿Por qué lo establecimos en 126 y no en 130 o 120, no? Bueno, existen varios motivos, pero uno de ellos es porque cuando el puntaje está de 126, la gran mayoría de los pacientes, que serían en este caso las caras tristes amarillas, la gran mayoría de los pacientes se encuentran encima de este umbral. Son pocos los pacientes que se nos escapan, ¿no? Se nos escapan de este umbral. Y los que están debajo, la gran mayoría son los sanos. Hay pocos sanos que superan este umbral. O sea, en este caso las caras grises, ¿no? O sea, hay pocos sanos que están encima del umbral. Y por eso cuando hacemos una prueba de ese tipo, luego lo mandamos a otra prueba confirmatoria o repetimos la misma prueba, ¿no? ¿Para qué? Para ver si es que esta persona sana se mantiene en este umbral o de repente desciende, ¿no? Y se trata de un falso positivo. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense si es que el umbral de la diabetes lo muevo hacia acá. ¿Qué estaría sucediendo en este caso? Tendría yo muchas personas sanas que serían siendo diagnosticadas como diabéticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el umbral lo bajé, imaginemos, hasta 105, ¿no? Más o menos, ¿sí? 110, ¿ya? Esto es 110, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Interrúmpame si es que alguien no me está entendiendo, ¿ya? Porque el examen es la próxima semana y esto va a venir, obviamente, ¿no? Entonces, imagínense que alguien tenga 110 de glicemia, los que están encima de la línea, o en el cuadro rosado, mejor dicho, serían diabéticos. Si yo establezco que encima de 110 las personas son diabéticas, habría muchas personas sanas
que estaría yo considerando como diabéticas, pero habría menos personas enfermas que estaría yo dejando de diagnosticar, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente se me habría pasado una, ¿no? Y si es que al contrario, elevo el umbral hasta 140, hasta 140, prácticamente nadie nadie sano, estaría entrando en la condición de diabético, que sería la parte rosada, ¿no? Nadie sano estaría entrando, acá está en el medio, ¿sí? Pero habría dejado yo de diagnosticar a muchas personas con diabetes, ¿no? Estas personas no superaron este umbral, así que no fueron diagnosticadas como diabéticos, ¿sí? Entonces, buscando el punto donde tenga el mejor rendimiento, o sea, donde clasifique mejor a los enfermos y clasifique mejor a los sanos, es que se encontró que este puntaje podría ofrecer un mejor rendimiento. ¿Ya? Esto ya es información muy antigua, en realidad, muy antigua, en realidad. No han cambiado los criterios, al menos no estoy actualizado en el tema, pero de lo que sé, se han ampliado algunos criterios como la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, pero después de eso se sigue diagnosticando diabetes de la misma forma que hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, me refiero a los límites o umbrales que hemos establecido. Eso no ha cambiado, ¿ya? Y posiblemente no sea necesario, ¿no? Cambiarlo. Pero eso me dio curiosidad si es que era necesario o no cambiarlo. Quizá alguno de ustedes lo responda después, ¿no? Pero entienden esta parte de que si nosotros establecemos un umbral, tenemos que buscar un umbral donde las personas sean correctamente diagnosticadas, porque si lo bajamos mucho, tendremos muchas personas sanas a quienes le diremos que están enfermas. Y si lo subimos mucho, tendremos muchas personas enfermas a quienes diremos que están sanas. ¿Dudas, preguntas sobre eso? Vamos avanzando. Eso es lo que sucede si es que tenemos una condición, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? Aquí no estamos hablando de diabetes, estamos hablando de una condición donde debido al umbral tan alto, ¿ya? Hay pocas personas sanas que lo logran superar. Esto es algo infrecuente, pero se puede ver, por ejemplo, ¿no? En algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Hay algunos factores o valores, ¿no? Que es poco frecuente que una persona normal tenga, digamos, de anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Digamos que una persona normal se va a encontrar siempre con niveles de anticuerpos muy bajos, pero si que tienes, pónganse lupus, sus niveles de anticuerpos, de algunos de ellos, van a ser tan altos que pueden ser 10, 20, 30 veces encima de el valor normal de una persona, ¿no? Así que allí los umbrales pueden establecerse fácilmente con decir que sean 3 veces encima de la población normal. Y va a ser muy poco probable que encontremos personas sanas que estén superando ese umbral, ¿sí? Y a partir de este tipo de derivaciones es que entendemos que una persona sana que está siendo clasificada como enferma sería ¿qué cosa? Un falso positivo, ¿no? Una persona sana que decimos que está enferma es un falso positivo. Y una persona enferma que decimos que está sana sería ¿qué cosa? También, ¿no? Un falso negativo, ¿ya? Vamos a decir positivo si es que tienen la enfermedad y negativo si es que no la tienen, pues. Falso negativo porque decimos que está sana cuando en realidad estaba enferma. Y falso positivo porque decimos que está enferma cuando en realidad estaba sana. Ambas cosas afectan el rendimiento diagnóstico de una prueba. Ambas cosas son malas para una prueba. Y también tendremos, obviamente, si tenemos falso positivo y falso negativo, tendremos verdaderos positivos, o sea, personas enfermas que están realmente en el grupo de enfermos, y personas sanas que están realmente en el grupo de sanos. Falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. Y con eso podemos hacer este tipo de tabla, una tabla tetracórica, como la que calculamos o empleamos para el cálculo de variables de tipo cualitativo, dicotómico. Por un lado tenemos enfermo y sano,
Y por otro lado, el resultado de la prueba, si la prueba es positiva o negativa. ¿Cómo diremos que alguien está enfermo o sano? Empleando la prueba patrón de oro, ¿ya? Les decía que usualmente es la anatomía patológica, pero como están viendo en el estudio, que vamos a discutir en un momento, puede ser una prueba de ayuda de imagen, ¿no? Por ejemplo, puede ser una radiografía, una tomografía, una resonancia, una ecografía, ¿ya? O sea, puede ser un examen de laboratorio, ¿ya? Algo que realmente nos confirme la presencia o ausencia de enfermedad. Y por otro lado tendremos la prueba que vamos a comparar. ¿Por qué creamos una prueba distinta? Obviamente porque necesitamos a veces acceder a pruebas más baratas, más rápidas, ¿no? Menos complejas o más accesibles, ¿ya? Si es que yo sé que el diagnóstico o el estándar es, por ejemplo, una resonancia, a ver cuántos pacientes van a acceder a una resonancia, eso es limitado, ¿no? Así que quiero comparar el resultado de una resonancia frente a un examen clínico. El examen clínico es rápido, fácil, barato, ¿no? Al menos debo yo saber si es que mi examen clínico serviría o nos ayudaría para tener cierto rendimiento. Así que por eso creamos pruebas nuevas con el fin de no reemplazar el patrón de oro, sino con el fin de acercarnos a este patrón de oro de una manera más barata, ¿ya? Por ejemplo, hace muchos años, ya creo que no existe esto, ¿no? Antes existían las pruebas altamente específicas para el diagnóstico de VIH, pero como eran costosas, lo que se hacía eran pruebas de ELISA, ¿no? Si tenías 2 pruebas de ELISA positivas, recién pasabas a la prueba específica, ¿no? Actualmente ya las pruebas de ELISA están en la de ELISA de tercera o de repente ya existe una cuarta, no lo sé, hace muchos años que no pregunto, ¿no? Una de tercera me quedé, y las pruebas de tercera generación ya tenían rendimientos diagnósticos superiores al 95% en comparación a las pruebas gold estándar, ¿eh? Entonces, si es que tenemos pruebas con tan buen rendimiento y que son más baratas, más fáciles, más accesibles, entonces vamos a preferirlas respecto a pruebas más complejas, ¿no? Pero no es lo único que aparece, ¿ya? O sea, nosotros tenemos estos valores predictivos, disculpen, estos verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, pero también podemos hacer combinaciones entre ellos, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es el porcentaje de pacientes verdaderos positivos entre el total de enfermos? Verdaderos positivos entre el total de enfermos. A eso le llamamos sensibilidad. Si yo pregunto cuál es el porcentaje de verdaderos negativos entre el total de sanos, ¿no? Verdaderos negativos entre el total de sanos, esto es la especificidad. Entonces la sensibilidad nos está hablando de el grupo de enfermos, mientras que la especificidad del grupo de sanos, ¿ya? Esto puede sonar un poco confuso al comienzo porque dicen, pero ¿por qué yo hago una prueba específica si es para sanos, ¿no? Se suponía que la prueba específica era para ver si realmente estaba enfermo. No, era para ver si realmente esa persona está mal diagnosticada, ¿no? Porque yo ya lo metí al grupo, a la prueba altamente específica, porque tenía pruebas que decían que estaba enferma, ¿no? Entonces era para más bien sacarlo del grupo de enfermos y ponerlo en el grupo de sanos, no tanto al revés, ¿no? Entonces, verdaderos positivos entre el total de enfermos, esto es sensibilidad. Verdaderos negativos entre el total de sanos, esto es especificidad. Esas son 2 características o atributos de la prueba, ¿ya? Cuando uno compra las pruebas, esas pruebas diagnósticas, lo que está haciendo en sí es basarse o colaborar en función a su sensibilidad y especificidad. No obstante, a nosotros, a los clínicos, no nos importa mucho eso. Esto es algo frecuente de equivocarse, ¿ya? A nosotros los clínicos nos importa este otro atributo, el valor predictivo positivo y negativo. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos una prueba y esta prueba sale positiva, ¿cuál es la probabilidad de que yo realmente tenga la enfermedad? Ese cálculo se hace a partir de esto, ¿no?
verdaderos positivos entre el total de positivos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que teniendo la enfermedad realmente, o mejor dicho, de que teniendo una prueba positiva, realmente tenga la enfermedad? Y al contrario, el valor predictivo negativo es cuál es la probabilidad de que teniendo una prueba negativa no tenga la enfermedad. O sea, resultado negativo y estoy sano, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que teniendo un resultado negativo realmente esté sano? Esto es importante. ¿Por qué? Porque, nuevamente, nos podemos equivocar. Si una persona tiene un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad? O sea, no es 100%, pues. ¿Qué significa? Que si es que yo digo que tiene la enfermedad porque salió positiva a la prueba, lo más probable es que me esté equivocando. ¿En qué porcentaje? Ya lo veremos después, ¿no? Y al revés también. Ustedes van con un médico, este médico les hace una prueba, la prueba es negativa, y ustedes le preguntan, ¿pero tengo la enfermedad? Y el médico, en su arrogancia, les dirá, pero salió negativa la prueba. Y que ustedes le podrán replicar, ¿pero acaso usted no sabe cuál es el valor predictivo negativo de la enfermedad? O sea, si es que sale negativo, ¿cuál es la probabilidad de que esté sana realmente? O sano realmente, ¿no? Entonces, esto es lo otro que tenemos que conocer. Y por último, casi no no les explico en las clases, tenemos estos dos elementos más. Ese es el likelihood ratio. El likelihood ratio parte de este concepto. Nosotros, en general, cuando pedimos una prueba, no es que pedamos la prueba por pedir, ¿no? Pedimos la prueba porque sospechamos que el paciente tiene una enfermedad, ¿ya? O sea, yo digo, el paciente ahorita está con una sospecha imagínense, de diabetes, ¿no? Ya. Si es que tiene la sospecha de la enfermedad, si es que tiene la sospecha de la enfermedad, yo le pediré alguna prueba para confirmar o rechazar mi hipótesis, ¿no? Pero si es que yo sospecho, en función a varios datos clínicos, que un paciente tiene, imagínense, diabetes, imaginemos que mi prueba pretest, acá está, pretest, ¿no? Mi probabilidad pretest, yo digo, este paciente, debido a sus características clínicas, al conjunto de signos, síntomas, además antecedentes, el comportamiento y otras cosas, imaginemos que yo digo que este paciente tiene un 70% de que realmente tenga diabetes. 70% de que realmente tenga diabetes, ¿no? Y le pido una prueba confirmatoria. Y esta sale positiva. ¿A cuánto elevará mi rendimiento diagnóstico? Bueno, de repente de 70 pasó a 95. Ah, ya. O sea, yo sospechaba, sale la prueba, ahora confirmo. Mentira, no confirmo. Lo único que estoy haciendo es elevar tanto las probabilidades que ya negarlo podría ser absurdo, ¿no? Quizás eso para algunos sea como confirmar, ¿ya? Pero también hay que manejar cierto margen de probabilidad de error, ¿ya? Por ejemplo, le puedo llevar hasta el 99%, que es el límite de esta línea, pero aún así no sería el 100%, ¿ya? O sea, yo pienso que tiene diabetes, sale una prueba alterada de la glucosa y digo, ok, tiene diabetes. ¿Con cuánta probabilidad? 95%. Ya, perfecto. Pero ¿qué pasaría si ese mismo paciente, da una prueba negativa? ¿A cuánto bajaría mi probabilidad? Si es que es una prueba negativa, imagínense, ¿no? La puede bajar hasta límites tan bajos como el 0.1%, ¿no? Y esto nosotros diríamos, bueno, la prueba es francamente negativa, así que excluimos al paciente. ¿Por qué? Porque es menos del 0.1%, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ese paciente tenga la enfermedad es 1 en 1000, ¿ya? Entonces, si es 1 en 1000, diré que está sano, ¿ya? Sería absurdo también decir que si existe existen tan bajas probabilidades, pero como existe, aún sigo con la sospecha, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba, lo que en realidad estamos haciendo o
incrementar nuestras probabilidades pre-prueba, incrementarlas o disminuirlas, pero nunca rechazarlas o confirmarlas, ¿ya? Este es un modelo conceptual distinto al que están acostumbrados quizás, ¿no? Las pruebas no son para confirmar nuestro diagnóstico o para rechazar nuestro diagnóstico, son para incrementar nuestra probabilidad de certeza, porque aún con una prueba positiva, y aún con la sospecha clínica, podríamos estar equivocados. Al revés también, si ya tenemos una sospecha clínica y la prueba es negativa, no podemos desechar completamente nuestra sospecha clínica para aceptar el resultado del laboratorio. Nosotros no somos laboratoristas, ¿no? O laboratorio dependientes, somos médicos y requerimos tener cierta confirmación, pero, o cierto soporte, pero no necesitamos que alguien nos diga, estás equivocado, para que tú digas, ok, entonces todo lo que pensé no sirvió de nada, ¿no? Lo único que hace eso es bajar nuestras probabilidades y replantearnos otras opciones, pero tampoco es que descartemos por completo. Esto se van a encontrar ustedes con mucha frecuencia cuando ya comiencen a ver pacientes y, por ejemplo, se enfrenten a un paciente y digan ustedes, yo sospecho de tal enfermedad, le pidan una prueba y sale negativa, pero siguen sospechando. ¿Qué hacen ustedes? Pueden pedir una segunda prueba, ¿no? Si sale positiva, ¿qué pasaría? Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, las pruebas diagnósticas, nosotros vamos a entenderlas o analizarlas como que también se basan con datos clínicos previos que nos dan una probabilidad pre-prueba. Y según el resultado de la prueba, tendremos resultados probabilísticos post-prueba. Esto se calcula a través del Lekio Corretio. No voy a entrar más en detalle de esto, pero solo quería que lo supieran que existen. Aquí está otro ejemplo de esto, ¿no? Una prueba que sale positiva, ¿cuánto cambia mi probabilidad pre-prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy con un paciente donde sospecho que la enfermedad es del 40%, o sea que el paciente tiene un 40% de probabilidades de que tenga la enfermedad. Si la prueba sale positiva, se incrementó a 94%. Y si la prueba es negativa, mis probabilidades bajaron a un 2%. En ningún caso estoy diciendo que es absoluta la respuesta si es positiva o es absoluto el rechazo si es negativo, ¿ya? Pero debido a que las probabilidades son tan altas, voy a trabajar yo en función a ese escenario, ¿no? 95% de probabilidades de que el paciente tenga diabetes. Ok, lo trataré como un diabético. No voy a esperar a que sea 100%, no tendría sentido, ¿ya? Voy a tratarlo como un diabético. Ni siquiera necesito 95%, ¿ya? De repente con 70% ya podría yo iniciar su tratamiento. Y bueno, ahora sí, retornando a esta situación de acá, vamos a hacer un par de cálculos aquí. ¿Y cuál es el asunto o el aspecto respecto a esto de valores predictivos positivos y negativos? Lo voy a poner acá. ¿Ya? Vamos a ver, aquí estás. Aquí. Les decía que sensibilidad es el total de verdaderos positivos entre el total de enfermos. Especificidad son los verdaderos negativos entre el total de sanos. Valor predictivo positivo es el total de verdaderos positivos entre el total de positivos. Valor predictivo negativo son los verdaderos negativos entre el total de negativos. ¿Ya? Vamos a trabajar con 3 escenarios. ¿Ya? Recuerden esto, vamos a trabajarlo un primer escenario aquí. ¿Ya? Imagínense una enfermedad. ¿Ya? Escenario 1. Vamos a trabajar acá con un primer escenario. Saquen calculadora si es que la tienen en este momento. Vamos a ver. Escenario 1. Bien.
Una enfermedad que tenga, imagínense, una prevalencia, o más que prevalencia, una frecuencia del 30%. ¿Ya? Sí, 30% ya, 30%. Y la prueba tenga una sensibilidad del 90% y especificidad también del 90%. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Sí? Calcule usted el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Voy a hacer este primer ejercicio con ustedes. ¿Ya? Bueno, vamos a dejarlo por acá arriba. Vamos a dejarlo por acá. Bien. Yo no sé, no los conozco a ustedes cuánto sepan de matemática, pero en sí los peruanos deberíamos ser buenos en matemática. Y hay muchos ejemplos de personas que así lo representan, ¿no? Vamos a ver. Por cierto, supongo que entre ustedes debe haber algunos que esa es su segunda carrera y su primera carrera fue el laboratorio clínico, ¿no? O algo que tenga que ver con laboratorio, con diagnóstico, ¿no? Y posiblemente crean que sepan lo que es sensibilidad y especificidad. Pero estos conceptos acá de repente se les hace difíciles. Vamos a ver. Total. Vamos a intentarlo así. Que chequen un poquito y ya está. Imagínense, ¿no? Te dan estos tres elementos y te piden calcular el valor predictivo positivo y negativo. Bueno, imaginemos un escenario hipotético, pues, ¿ya? Imaginemos un escenario hipotético, ¿ya? Pongámosle 300 pacientes acá. 300 pacientes. ¿Qué pasaría si la frecuencia es del 30%? ¿Ya? ¿Cuántos pacientes deberían estar acá? ¿Cuántos? Vamos, respóndame. 90. Y aquí, 210. ¿De acuerdo? ¿Se entiende por qué? Si alguien tiene una duda, levante la mano de inmediato, porque voy a seguir avanzando y necesito avanzar rápido. Me han cancelado 2 clases, así que tengo poco tiempo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si digo que la sensibilidad es del 90%, ¿qué número va aquí? En X. Vamos. 18. 18. ¿Sí? ¿Por qué? 72. A ver, ¿cuánto es el 90% de 90? 81. 81, Martín. ¿Por qué se equivocan en eso? Bueno, ¿y aquí cuánto sería? Quizás sea más fácil para ustedes. Es que la cuestión de matemática muchas veces no es matemática en sí, sino simplemente comprender cuál es la pregunta, ¿no? Si les pregunto yo 90%, ustedes van a marcar acá el 90%, pero podrían haber comenzado marcando el 10%, ¿no? 10% de 90, ¿cuánto es? 9. Eso es más fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué valor iría acá? Si la especificidad es 90%, ¿cómo? 189. Nuevamente, ¿no? Si la especificidad es 90%, aquí debería ir el 10%. 10% de 210, es 21. ¿Y acá cuánto sería? 210 menos 21. ¿Y esto cuánto es? 189. 189. Sí, doctor. Ok. ¿De acuerdo todos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No estamos haciendo más que regla de 3 simple y calculando frecuencias y porcentajes, ¿no? O sea, algo muy elemental, ¿no?
Pero aún así yo entiendo que puedan tener dudas. ¿Alguien tiene dudas? Ahora sí, vamos al cálculo. Vamos al cálculo. ¿Ya? ¿Cuánto sería aquí? ¿Cuánto vale X? 102. ¿Y aquí? 198. ¿Importa el valor numérico? ¿O lo que les estoy pidiendo pueden calcularlo como porcentaje? O sea, en ningún momento les he pedido que calculen el número de verdaderos positivos o verdaderos negativos, o falsos positivos o falsos negativos. Les estoy pidiendo que calculen el valor predictivo positivo y eso se expresa como un porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería acá? ¿Qué debo dividir para obtener esto? ¿Qué Positivos números entre debo los dividir? 81 entre 102. 81 entre 102. ¿Y esto cuánto da? 0.79. ¿Cuánto? 0.79. 79, ¿no? Escuché 72. Y esto es entendible, ¿no? Porque miren, eso es prácticamente como decir 80 y eso es casi como decir 100, ¿no? O sea, debería ser casi un aproximado al 80%. Obviamente hay pequeñas diferencias y puede ser que no sale 80%, pero está casi cercano al 80%. O sea, podría haberlo calculado hasta, no lo puedo decir mentalmente, pero podría haberlo calculado de otra forma, ¿sí? Y haberme llegado casi al 80%. ¿Y aquí cuánto sería? No, pues, ¿qué tengo que dividir? ¿Ya? ¿Y esto cuánto da? 0.95. 0.95, ¿no? Esto obviamente lo represento en porcentaje y es 79%, y esto acá, 95%. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este escenario donde la frecuencia de la enfermedad es del 30% y la sensibilidad y especificidad ambas son del 90%, ¿cuál es el valor predictivo positivo? 79%. Y valor predictivo negativo, 95%. ¿Qué significa esto? ¿Quién interpreta el 79%? No. ¿Quién interpreta el 79%? Doctor, podría Acá ser hay una muletilla, que, ¿no? doctor, podría ¿Te escucho? ser que la probabilidad sea verdadera en cuanto a la enfermedad, el valor predictivo positivo. A ver, ahí te les explico. Aquí tengo que comprobar. Aquí lo que te está diciendo es que tienes un 79% de probabilidades de que teniendo una prueba positiva, realmente tengas la enfermedad. ¿Te los escribo? El problema está que otra vez les escribí la muletilla y respondían como querían. Claro, pueden responder como quieran, ¿no? Pero el concepto no debe cambiar, ¿ya? Aquí es que el por ciento, vamos a ponerlo aquí arriba, un poco más grande. Tengo un por ciento de probabilidades de que al tener una prueba positiva, realmente tenga la enfermedad. ¿Qué significa? Que en este escenario muy particular, muy puntual, donde la frecuencia de la enfermedad es del 30% y donde el rendimiento de la prueba
probado en laboratorio, obviamente, es de un 90%, tanto de sensibilidad como especificidad, yo diré en este escenario que la prueba, de ser positiva, me está indicando que tengo un 79% de probabilidades de que realmente tenga la enfermedad. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas respecto a esto? Entendido de otra forma, es de que yo tendría un 11% de probabilidades de no tener la enfermedad aun cuando tenga un resultado positivo. ¿Eso cómo les conflictúa a ustedes? Imagínense, ¿no? Llega un paciente y ustedes le dicen, bueno, señora, salió su prueba positiva. Ah, entonces yo tengo la enfermedad. En realidad tiene un 11% de probabilidades de que no la tenga. ¿Pero cómo? Si tengo la prueba positiva. Entonces, ¿para qué me la hice? Es que toda prueba se puede equivocar. Entonces, ¿para qué me hice una prueba si usted me está diciendo que comienzan a discutir así, pues, ¿no? Pero eso es justamente el principio de incertidumbre, ¿ya? No, no todo es perfecto, ¿no? En este escenario, vean, a pesar de que una sensibilidad y especificidad tan altas, 90% es alto, muy alto en realidad, ¿no? Yo le voy a tener que decir a mi paciente, tiene un 11% de probabilidades de que me esté equivocando, diciendo que usted tenga la enfermedad. ¿Quién interpreta el de abajo? No. Yo, A doctor, ver, Ana Claudia. yo, doctor. Ana Claudia. Ay, pero yo no. Sí, doctor, sería que tengo un 95% de probabilidad de que una persona que ha dado negativo realmente esté sano. Exacto. Ya no me baso en que. A ver, déjame buscar. Ya. O sea, si tengo una prueba negativa, tengo un 95% de probabilidades de no tener la enfermedad, o sea, de estar sano. 95% de probabilidades de estar sano con una prueba negativa. ¿Qué significa? 5% de probabilidades de realmente tener la enfermedad, ¿no? Sí, ya la. No, doctor, mi mano estaba levantada. Creo que quería participar en la última. Ok, ya. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien? Puedes bajar la mano y ahí. Listo. Continuemos. Uy, ya se me acabó el tiempo. Vamos a borrar esto ahora. No con darle complejidad, sino que necesito espacio. Este era el escenario 1. Hagan los cálculos rápido, por favor. Hagan los cálculos rápido. Voy a borrar estos números acá. Voy a borrar. Mantengamos los mismos resultados de sensibilidad y especificidad. ¿De acuerdo? Los mismos cálculos. Aquí 400 pacientes, 200, 200. Aquí, nuevamente 400 pacientes, 100, 300. 400 acá. Listo. Hagan los cálculos, tienen 5 minutos. Tienen 5 minutos. En todos los escenarios es la misma sensibilidad y especificidad. Y estoy preguntando lo mismo.
¿Listo? 30 segundos más. Listo. Vamos rápido. Acá les puse, ¿no? Escenario 2, que sería el de acá. Vamos a ponerle... Y se aprovechado. Naranja. Y el otro... celeste... no, verde. Ya. El escenario 2, en naranja, la frecuencia de la enfermedad pasa a ser de un 50%, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo 50% en sanos y 50% en enfermos. O sea, es un escenario de mayor frecuencia que el que habíamos analizado hace un rato. Y el escenario 3 pasa a ser una frecuencia del 20%. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es 100 entre 500, ¿no? Y es un escenario de menor frecuencia que el anterior, ¿ya? No obstante, la sensibilidad y la especificidad se mantienen en los 3 escenarios. Aquí está el truco, ¿no? A ver, díctame los números. Yo les voy a preguntar. A ver. Kiara Delgado. Sí, doctor, presente. Díctame. Sí, Y un X. momentito. 180. 180, ok. Ahora, Ahí 20. aquí, Un poquito. 180. ok. Y aquí, 20. y ya, aquí, 200. y aquí. 200. Ok. Entonces, tu cálculo, el primero, ¿qué cosa divides? ¿Qué cosa calculas? Ya 180 sobre 200. ¿Y cuánto te dio? 0.9. O sea, 90%. 9%. ¿De acuerdo? 90%. No, 90. ¿El segundo? ¿Qué dividiste? 180 sobre 200. ¿Cuánto te salió? 0.9. 90%. ¿Sí, Carol? Doctor, una duda. Ahí en el BPN no sería 20 sobre 200 o si No. está bien 180. Verdaderos negativos entre total negativos. Verdaderos negativos entre total negativos. 189 acá entre total negativos, ¿no? O sea, 198. Ahí Este está, sería doctor. Es que 180 no estaba entre seguro. 200. ¿Ya? ¿Listo? No, está bien. O sea, no se confunden en estos justamente, ¿no? En el orden, la orientación de la tabla y todo ello, porque si ustedes hacen la división mal o hacen una mala suma, terminarían calculando 20 entre 200 y esto les saldría un porcentaje completamente distinto al que realmente era, ¿no? Y así, los errores de la gran mayoría de las promociones previas han sido por una cuestión de aritmética, ¿no? O sea, de simplemente no saber sumar o restar y al confundirse ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 90% se repitió en ambos escenarios y como era el mismo valor, este es un cálculo súper sencillo, ¿no? Y vean, o sea, todo era igual, ¿no? Entonces, esto fue muy fácil. Pero ahora veamos el siguiente escenario. Vamos a ver. A ver, a ver. ¿Quién participó? Claro, ¿no? Ya. A Gabriela le pregunté y no respondió, ¿no? Ya. Shomara Chuchubia. Doctor,
Sí respondí, disculpe, soy Gabriela. Oh, ¿Así? ¿Ah, sí? ¿O después? Listo. Sí, doctor, era Entonces ordinaria. responde esta para ver. Ya, doctor. Ya. Ok, entonces, Xiomara Chuchuyo, Presente, doctor, buenas noches. rápido. Doctor, Tenemos 4 minutos para acabar, así que vamos. es 90, abajo es 10, 360, 40, 130 y 370. ¿Qué divides? 90 entre 130 sería 0.69, 69%. ¿Y aquí? Y 360 entre 370, 0.97, 97%. Listo, gracias. A ver. Enmar Guamán. Camila Quispe. Catherine Franco. 2 minutos. Rodrigo Miranda. Presente, doctor, buenas noches. Listo. Interpreta primero estos dos valores. Doctor, el primero, que es el positivo, es que hay 90% de probabilidades de que teniendo una prueba positiva, el paciente tenga realmente la enfermedad. Y con el valor predictivo negativo es que hay un 90% de probabilidades de que teniendo una prueba negativa, el paciente no tenga realmente la enfermedad. Ya, ok. Y ahora, a ver, repito. Lady Bignati. Sí, doctor. Escenario 3. En el positivo sería que hay un 69% de probabilidad de tener una prueba positiva, realmente tenga la enfermedad, y la negativa sería que hay un 97% de probabilidad de que teniendo la prueba negativa no tenga la enfermedad. Fíjense, ya no nos queda mucho tiempo para la discusión. Revísenlo en casa. Vean que son 3 escenarios donde la sensibilidad y la especificidad de la prueba no han cambiado. Lo que ha cambiado es la frecuencia de la enfermedad. Y a pesar de que mantenemos sensibilidades y especificidades iguales, o sea, nos venden la prueba bajo estos rendimientos, lo que sí está cambiando es que la capacidad de predicción de nuestra prueba cambia según un escenario de intermedia frecuencia, alta frecuencia y más o menos baja frecuencia. De tal forma, y esto es algo que es dramático, ¿no? En un primer escenario, digamos, vamos a ponerlo, no tenemos tiempo, vamos a ponerlo así, ¿no? Intermedio. En este escenario de alta frecuencia, que sería el naranja, 50%, diremos que tenemos 90% de probabilidades de acertar como de equivocarnos, ¿no? Al decir que el paciente tiene o no tiene la enfermedad con un resultado positivo o negativo. Y eso es algo que podemos aceptar, ¿no? 90% en un escenario positivo como 90% en un escenario negativo, ¿no? Y eso más o menos está bien, ¿ya? En un escenario intermedio, ¿cómo cambia? Baja a 79% mi valor predictivo positivo. O sea, mi predicción de que realmente tenga la enfermedad bajó, dado que la frecuencia también bajó. ¿Pero qué incrementó? Mi capacidad de decir que el paciente está sano, ¿ya? Ahora tengo una mayor probabilidad de decir que el paciente está sano
si es que la prueba es negativa. Y en un escenario de baja frecuencia, mi valor predictivo positivo ya bajó muchísimo, ¿no? Ya está en 69%, ¿no? O sea, casi me equivocaré en 1/3 de los pacientes, ¿no? Entonces, aquí yo diré, paciente tiene un 69%, o sea, 2/3 de los pacientes tendrán realmente la enfermedad cuando la prueba salga positiva. Pero si sale negativa, prácticamente lo estoy descartando, ¿ya? Aquí diré 97% de probabilidades, o sea, ya eso es muy alto, ¿no? Y si seguimos bajando la frecuencia, podremos encontrar nuevamente variaciones en el valor predictivo positivo y variaciones en el valor predictivo negativo. ¿A qué voy? Que los valores predictivos positivos y negativos son dependientes de la frecuencia de la enfermedad. Y aun cuando tengamos sensibilidades y especificidades similares en una prueba, si es que no pensamos el entorno en el cual voy a aplicarlo, el rendimiento caerá. Entonces, si es que yo aplico una prueba en la población general, estaré en un escenario de baja frecuencia, donde el valor predictivo positivo va a ser muy bajo y el negativo va a ser muy alto. En cambio, si realizo la prueba en un ambiente, por ejemplo, hospitalario, donde, por ejemplo, todos mis pacientes postrados tienen una alteración radiográfica y además tengan fiebre y leucocitosis, mi sospecha sea de neumonía, o sea, lo más probable es que ciertamente tengan neumonía, entonces sería un escenario de alta frecuencia, mis valores predictivos positivos se van a incrementar mucho más, ¿no? Y los negativos van a ir bajando. Si se dan cuenta, aun cuando sean iguales, en estos 3 escenarios es el valor predictivo negativo más bajo de los 3, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué escenario aplicaremos determinada prueba y la interpretación de la misma va a cambiar según este escenario. No es lo mismo aplicarlo en la población general que en un ambiente hospitalario donde tengo pacientes muy exclusivos, muy dedicados, ¿no? Y era lo que yo les decía, ¿no? Cuando yo roté en el Instituto del Niño, vi niños con infarto cerebral, porque obviamente ese es un centro especializado y yo ahí voy a tener una mayor precisión diagnóstica y poder decir que el paciente tiene tal o cual condición. En cambio, si es que lo veo en la población general, podría confundirme y llegar a otro diagnóstico y estar diametralmente confundido, ¿no? Así que, bueno, tienen estos 3 escenarios, tienen que ustedes aprender a hacer esos cálculos. Aquí les puse porcentajes y a partir de los porcentajes calculamos números. Siento yo que este es uno de los escenarios que tiene una complejidad intermedia. Hay otros escenarios de complejidad más fácil, donde directamente les pongo cuál es la cantidad de la población y a partir de eso ustedes calculan los porcentajes. Les puedo poner cuántos son los verdaderos positivos y el total de pacientes y algún otro dato, por ejemplo, de sensibilidad o especificidad. Sería complicar mucho el asunto, pero ustedes pueden hacer los juegos matemáticos y calcularlo, pero la interpretación sigue siendo la misma, ¿no? Cómo debo interpretar la prueba fuera del cálculo que estoy haciendo, ¿ok? Bueno, chicos, el día sábado la clase de epidemiología, algo rápido, les voy a dejar algunos ejercicios, aunque en realidad la última vez casi rechazaron hacer la tarea, ¿no? Les voy a dejar algunos ejercicios, ¿ya? Porque el examen es el próximo miércoles y el sustitutorio el próximo sábado, porque yo tengo que entregar notas el siguiente miércoles, ¿no? Creo que cae miércoles 6, ¿no? Entonces, no puedo tomar un examen el mismo día de entrega de notas, ¿ya? Así que, bueno, nos vemos el día sábado. Hasta luego. Hasta el sábado. Buenas noches, doctor.